principio vamos a hacer un tiempo de preguntas al final. Sin embargo, si llegasen a tener alguna duda durante la presentación y lo requieren, pueden levantar la mano con la manito y lo podemos ver. Preferentemente si se espera al final mejor, pero si hay alguna duda en particular a mitad de presentación, no duden en consultar. Dicho esto, creo que no me olvidé de nada. Nirix está ahí ayudándonos. Cualquier cosa vos me decís. Pero bueno, entonces, de hecho, esto vamos a empezar a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, como saben por el título en la presentación a la que se sumaron, vamos a estar viendo las nuevas exigencias de protección activa contra incendios del Código de Edificación de Cava, junto con sus reglamentos técnicos. ¿Qué vamos a estar viendo en esta presentación del día de hoy? En primer lugar, el Código de Edificación, específicamente el código, las condiciones contra incendio, que es lo que nos reúne hoy en este encuentro, reglamentos técnicos, y dentro de sus reglamentos técnicos, la determinación de las condiciones a cumplir según la actividad, las condiciones específicas de protección activa y los sistemas puntualmente de hidrantes. Sí, hay una pregunta por ahí, si querés, Gabriela, o se levantó la mano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, cualquier cosa me escriben por el chat. Hablando específicamente del código de edificación de Cava, para hablar de un poco de la regulación, el código de edificación surge de la ley 6.438 en la resolución número 205 de esta misma ley. El último código de edificación, el nuevo, entró en vigencia en enero del 2019 y este define, principalmente el objetivo del código de edificación es definir cómo se puede construir en la ciudad de Buenos Aires y establece estándares mínimos de calidad, habitabilidad, seguridad y tecnología de las construcciones. Dentro de un punto específico del código de edificación es donde entramos en lo que es la instalación contra incendio. Específicamente en el artículo 399 del Sistema de Seguridad contra Incendio, habla de las condiciones de extinción. ¿Y cuáles son los objetivos de este artículo? O básicamente de lo que busca constituir en el Sistema de Seguridad contra Incendio, es reducir al mínimo en cada edificio la gestación de incendios y facilitar su control, facilitar la evacuación de los ocupantes de los edificios, permitir la permanencia segura de los ocupantes también dentro del edificio hasta que se puedan ser evacuados, evitar la propagación del fuego, los humos, los gases tóxicos, tanto al resto del edificio como a los edificios linderos, y facilitar el acceso y la acción del personal del Cuerpo de Bomberos dedicado a la extinción de incendios. ¿Por qué planteamos los objetivos? Es importante tener en cuenta. Nosotros en esta presentación vamos a estar viendo la protección activa. También importante tener conocimiento de que se debe trabajar en conjunto con la protección activa y la protección pasiva para un sistema integral contra incendio. Es importante saber que existen estas dos partes, en la cual probablemente se ponga más atención en los medios de escape, en cómo hacer para que la propagación de los humos no se dé en edificios linderos o el resto de edificios a través de protecciones pasivas. Entonces, es importante tener en cuenta que necesitamos ambas bases para trabajar de manera integral en seguridad contra incendio, la protección activa y pasiva. En materia de seguridad contra incendio debe proyectarse un conjunto de condiciones que contemple también los siguientes puntos: la resistencia al fuego de los materiales, protección pasiva, la capacidad de estos para reducir la propagación del fuego, el control de generación de gases tóxicos, corrosivos y humos opacos, la detección temprana de incendio,
la existencia de medios de salida seguros para la evacuación y facilitar las condiciones apropiadas para la eficaz actuación de los equipos y elementos de extinción y rescate. Este es el objetivo principal que plantea el Código de Edificación en materia de seguridad contra incendio. Específicamente, hablando siguiendo con lo que habla el artículo 3993 del Sistema de Seguridad contra Incendio del Código de Edificación, plantea tres condiciones: las condiciones generales de situación, las condiciones generales de protección pasiva y las condiciones generales de protección activa. Marcada en negra en negrita porque es específicamente donde vamos a hacer hincapié el día de la fecha, en estas condiciones de protección activa del código. Yendo específicamente a estas condiciones, el código de edificación actualmente es bastante escueto en lo que es la materia de protección activa, dando estos parámetros. Estos son los únicos parámetros que plantea el código de edificación de protección activa. Pero, sin embargo, lo que se introduce en este nuevo código es los reglamentos técnicos que van a servir de base en contenido para este código de edificación. Entonces, puntualmente lo que plantea el código son estos tres incisos, en el cual el primero habla de que los edificios deben poseer extintores portátiles y nos plantea en qué distribución se deben colocar, que debe estar en todos los pisos. En el inciso B nos plantea que a partir del segundo subsuelo, inclusive, y desde aquí para abajo, cualquier edificio debe poseer sistema de extinción automática, es decir, rociadores desde el segundo subsuelo hacia abajo. Y acá es donde entran los reglamentos técnicos. La instalación de rociadores automáticos debe ser analizada de acuerdo a lo que se establece en los reglamentos técnicos. Es decir, el código de edificación nos da el lineamiento y nos dice dónde ir a buscar el cómo ejecutarlo. Pues nos plantea que cualquier edificio que tenga una pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio o el de reservas sanitarias, de capacidad mayor a 30 metros cúbicos, cuyo fondo se encuentra en la cota de la parcela, debe equiparse con una cañería de diámetro mínimo de 76 milímetros que permita tomar su caudal desde la línea oficial, es decir, desde la calle del edificio, mediante una llave doble de incendio de 65 milímetros. Es decir, que, por ejemplo, cualquier edificio que tenga una pileta de natación en la terraza o mismo a nivel de piso, debe poseer esta llave. ¿Cuál es el fin, el objetivo por lo que se plantea este punto en el código de edificación? Que ante un incendio en edificios propios o linderos, los bomberos puedan tomar agua para extinguir incendios en lugares cercanos a estas piletas. Otro punto que plantea es que todo edificio con instalación fija de incendio debe llevar una boca de impulsión sobre la línea oficial. Esto es obligatorio, todo sistema contra incendio, toda instalación fija debe tener una boca de impulsión en la línea oficial. Y por último, plantea que todo edificio con altura mayor a 10 metros debe tener una instalación fija contra incendio como mínimo conectada a la red sanitaria. Es decir, no va a exigir ningún tipo de presión, pero sí que se conecte al tanque sanitario del edificio. Y menciona cómo se mide esta altura. La altura citada, los 10 metros, se deben tomar desde el nivel de piso terminado de la cota de la parcela, del nivel de la calle, hasta el nivel de piso terminado de la última planta con acceso a locales o uso principal del edificio o actividad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 10 metros hasta el último piso y superamos con 2 o 3 metros con una sala de máquinas, una sala de ascensores, eso no se considera dentro del riesgo como para tener en cuenta este punto. Tiene que ser de la actividad por la que estamos diseñando el sistema. Y quedan excluidos este tipo de salas.
Y el segundo punto en el que nos habla el Código de Edificación de las condiciones específicas de seguridad contra incendio es el punto 3994, donde plantea que los edificios deben cumplir con las condiciones específicas de protección pasiva y activa, como vimos antes, que se determinen en los reglamentos técnicos mediante algunos criterios: la categorización del riesgo, el uso y las características morfológicas del edificio, altura y superficie, número máximo de ocupantes y la carga de fuego. ¿Qué es el beneficio de haber incluido estos reglamentos técnicos en el código? El reglamento técnico tiene previsto una revisión estipulada con una frecuencia, si no me equivoco, trimestral o cuatrimestral, en el que van manteniendo actualizados estos reglamentos según los requerimientos, las actualizaciones. En cambio, modificar un código de edificación es mucho más complejo, por lo que conlleva lo burocrático hacer estas modificaciones. Entonces, estos reglamentos técnicos facilitaron la posibilidad de estar actualizando y mejorando la edificación con una mejor agilidad, por así decirlo. Esto es lo positivo de esto nuevo que se incluye. Pasando específicamente a estos reglamentos técnicos que el Código de Edificación exige que se cumplan, existen, en lo que es materia de incendio, 5 reglamentos técnicos. El primero, la determinación de las condiciones a cumplir según la actividad. El segundo, el 02, las condiciones específicas de protección pasiva. El 03, específicas de protección activa. El 04, medios de escape. Y el 5, detección y alarma. Cabe mencionar acá, podemos ver esto, y significa versiones. Y esto es lo que hablamos de que se van actualizando. Por eso es importante periódicamente verificar en la página del gobierno de la ciudad, estar utilizando las últimas versiones de estos reglamentos. Se pueden descargar gratuitamente desde la página del gobierno de la ciudad. Yo después se los comparto en el chat, la página web si la necesitan, para siempre estar verificados, estar usando siempre las últimas versiones y mantenernos actualizados. Específicamente en esta presentación vamos a estar viendo la determinación de las condiciones a cumplir según la actividad, que este documento es el general para todos los otros documentos, porque es donde determinamos la condición de extinción y la condición de construcción que vamos a tener que cumplir tanto para protección pasiva, activa, medios de salida y detección. Entonces, luego de este reglamento técnico, nosotros vamos a profundizar en las condiciones específicas de protección activa. El primer reglamento que estábamos hablando, el reglamento técnico 01, plantea la determinación de las condiciones a cumplir según la actividad. Y este reglamento se compone de estos 4 grandes ítems. El primero define las condiciones de protección contra incendios según el uso del edificio, que siendo uso pueden ser actividades, bares, museos, edificios, viviendas, comerciales. Después habla un punto específico de condiciones de protección contra incendio para depósitos e industrias. A estas 2 actividades le proporciona un capítulo entero único por el mayor riesgo que tienen estas actividades. Después tenemos el tercer punto, que es la resistencia al fuego de los elementos que conforman los edificios. Acá no vamos a indagar nosotros en esta presentación porque es referida más abocado a la protección pasiva. Y luego tenemos los anexos, donde tenemos una tabla de, según el uso, el riesgo asociado y ejemplos de resistencias al fuego, referencia a distintas soluciones constructivas. Entonces, en resumen de este reglamento técnico,
lo que vamos a estar determinando es definir la actividad más predominante del edificio, más exigente, o sea, cuál estaríamos utilizando para el diseño, y de aquí sacaremos la condición de extinción y el riesgo asociado. Es decir, este reglamento técnico nos va a dar la condición de extinción y su riesgo asociado. Y con esta información es que iremos a los siguientes reglamentos técnicos para el diseño correspondiente. Siguiendo con este arreglo que tiene el reglamento, el primer punto es la condición de protección contra incendios según el uso. ¿Y qué nos indica este punto? Para determinar las condiciones específicas de protección activa que debe cumplir el edificio, se va a utilizar un cuadro que nos da el reglamento, que es el cuadro 1.1, donde se tendrán en cuenta el uso y en algunos casos la superficie y la altura del edificio. ¿Qué pasa acá? El tipo de edificio, la categorización, se va a determinar de acuerdo a la actividad predominante. En el mejor de los casos, un edificio puede tener una única actividad en el cual no habría ningún conflicto porque directamente abordamos al edificio con esa actividad. Pero hay edificios que pueden tener más de una actividad. Entonces lo que plantea el código es evaluar cuál es la actividad más predominante. Ahora nos da alineamientos. Cuando coexistan dos o más tipos de actividades, no vinculadas ni comunicadas entre sí en ningún modo, es decir, que no tengan vinculación interna, que el acceso a cada uno de estos lugares sea independiente, como sucede, por ejemplo, en algunos edificios que tienen más de una planta y donde abajo hay un comercio, no se conecta internamente y hay una entrada por el costado de la calle hacia arriba. Ahí se puede determinar que son instalaciones completamente, edificios hasta distintos, habilitaciones distintas, entonces cada actividad va a tener su tipo de riesgo. Y la instalación tiene que ser independiente para cada actividad. Ahora bien, cuando coexistan dos o más actividades vinculadas o comunicadas entre sí, deberá determinarse para cada actividad la superficie cubierta y descubierta destinada a esa actividad y la categorización del riesgo de cada una de ellas. Y con esa información, ¿qué vamos a determinar? Si la actividad cuya superficie cubierta total sea igual o mayor al 60% de la superficie total, vamos a considerarla como una actividad predominante y se aplicarán las condiciones de extinción de dicha actividad y riesgo a todo el edificio. Es decir, si tengo dos actividades y una tiene más del 60%, voy a decir, bueno, es la predominante y voy a diseñar considerando que todo el edificio llevase esa actividad. En cambio, si las superficies de actividad a desarrollar son equitativas, se aplicarán las condiciones requeridas para la actividad de mayor exigencia en todo el edificio. Y también aclara el código que en caso, aún sin superar el porcentaje máximo establecido en el caso 1, alguna de las actividades por características requiere exigencias particulares, en atención a su uso, riesgo y superficie, se deberá dar tratamiento de sector de acuerdo a dichas exigencias, pudiendo la autoridad de aplicación solicitar mejoras de acuerdo a las condiciones de dicho edificio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros diseñamos teniendo este criterio, que una actividad, la más leve, es el 70% de la instalación, la actividad más riesgosa es del 30%, entonces yo voy a diseñar todo el edificio con un riesgo leve. La autoridad competente puede pedirnos que se amplíe el riesgo, aunque sea menor porcentaje a todo el edificio. Pero esto ya va a ser un criterio de la autoridad competente. A priori nosotros podríamos estar diseñando con estos criterios. Luego tenemos como un ejemplo las actividades definidas en el código de edificación y en el reglamento técnico, que son estas actividades, que pueden ser algunos ejemplos: comercial, educación, servicio automotor, transporte, aire libre, servicios de seguridad. Aquí son las actividades que vamos a tener que identificar de las instalaciones. Y luego iremos a este famoso cuadro 1.1,
Conociendo la actividad, ya sea predominante o única del edificio, este cuadro nos dará la información de la condición de extinción de protección activa requerida por el reglamento técnico. Por ejemplo, en actividades culturales y religiosas, si es la actividad predominante o la actividad de diseño, nos va a exigir una protección activa A6. Y nosotros tomamos esta información. Actividad, condición de extinción A6, y nos va a estar faltando el riesgo asociado. Luego, a continuación, veremos qué significa A1, A2. De condiciones activas tenemos de A1 a A9. Por actividad es una condición que nos va a exigir el código y el reglamento técnico. Luego, en el anexo 4, para reconocer el riesgo, también nos da un cuadro donde, según el agrupamiento, según la actividad, nos define el riesgo asociado. Leve, grupo 1, moderado grupo 1, moderado grupo 2, etc. Es decir, como vimos acá en resumen, nosotros necesitamos, según la actividad predominante o más exigente, la condición de extinción y el riesgo. Esta es la información que tendremos de este reglamento técnico. Para seguir con este mismo reglamento, habíamos visto que para depósitos e industrias hay un apartado en particular que no se incluye en las actividades listadas por el código previo. Entonces tenemos para depósitos, cambia un poco el criterio de selección del riesgo. En depósitos es muy similar a industrias, lo que nos plantea que cuando se almacenan distintos tipos de productos se adoptará la categorización de riesgo mayor y se aplicarán las condiciones exigidas para dicho riesgo en todo el edificio. Es decir, es más exigente en lo que es depósitos en este caso. Ahora, hace una salvedad. Si el área de almacenamiento de la sustancia de mayor categorización de riesgo es menor o igual al 20% de la superficie, permite ser un poco más flexible, dice. En primer lugar, si la actividad que ocupe como un mínimo un 80% de la superficie total, puede ser la considerada predominante y aplicar estas condiciones exigidas. Sin embargo, los depósitos para almacenar productos de sustancias de mayor riesgo, que podría entrar en este menor al 20%, deben localizarse en recintos específicas delimitados por cerramientos de resistencia al fuego adecuadas para ese riesgo. También puede pasar que la superficie de las actividades individuales no sea mayor a este 80%, o que las superficies sean iguales. En ese caso se aplicarán las condiciones requeridas para la de mayor exigencia en todo el edificio. Y nos vuelve a dar la particularidad de que la autoridad competente se guarda, la autoridad de aplicación se guarda el criterio de poder exigir ir al riesgo mayor que este criterio previamente reflejado de manera genérica. Y al igual que el cuadro 1.1, para depósitos tenemos el cuadro 2.2, donde, según el tipo de depósito y producto de almacenamiento, nos dirá la protección activa que debe cumplir. Y acá directamente en estos cuadros tenemos también el riesgo asociado moderado. El riesgo asociado de cualquier depósito o industria nunca va a ser leve, empieza desde el grupo moderado 1, moderado 2 y alto. Luego tenemos lo que son las condiciones de protección contra incendio en industrias, cuyo criterio es igual al criterio de depósito, con lo cual no lo vamos a repetir, pero sucede lo mismo, que se va a adoptar el de mayor riesgo. En caso de que ese mayor riesgo sea menor al 20%, se deja individualizar este sector con la protección correspondiente de resistencia al fuego y diseñar por actividad predominante, siempre y cuando la de mayor riesgo sea menor al 20%. Si hay alguna duda por acá, pueden levantar la mano.
Si no, no sé si estoy viendo bien yo, si hay alguna pregunta, Niris, cualquier cosa me avisás, pero por ahora no veo ninguna pregunta. Ahí, Aldo. Ah, perdón, Aldo. ¿Qué hice la pregunta? Pues no sé por qué no la estoy viendo. Te la leo. Porfa. Em, Edificios existentes versus nuevos con plano. Algo así Eh, preguntó. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes, ¿estás por allí? ¿Te puedes desmutear, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aldo. Sí, no, te preguntaba por cuáles son los criterios que están adoptando digamos, en la realidad de nuestra actividad, comparando los edificios existentes versus los nuevos y las diferencias de con plano y sin plano exhibidas o existentes, ¿no? Bueno, Sobre todo, por ejemplo, en el tema de boca de impulsión y los 10 metros para conectarse a la reserva sanitaria. Tal bien. vez ese sería un tema para después me lo contestás por escrito, no sé si complico mucho la charla. Dale, sí, igual después lo vemos en el momento de las preguntas, pero a grandes rasgos está buena tu pregunta, gracias. Esto, como vimos, el código de edificación empieza a regir, y esto que estamos viendo hoy, a partir del 1 de enero del 2019. Es decir, todo edificio nuevo o que quiera hacer una obra nueva va a tener que cumplir con estas condiciones. Ahora tenemos el tema de los edificios inexistentes, que sabemos que la ley le rige al momento de que hizo su obra, con lo cual lo ya aprobado es difícil implementar. Ahora, lo que está haciendo, particularmente en este momento el gobierno de la ciudad, es cualquier edificio que hoy, al día de la fecha, quiera hacer alguna ampliación o cambio en su uso, va a tener que cumplir con este nuevo código. Mientras no haya cambio de uso, cambio de planos, cambio de alcance, por ahora no es exigible todo esto que estamos planteando. Siempre y cuando tengan regularizada su situación y no haya ningún cambio, ni en uso, ni eh, ni un cambio civil, ni una ampliación, no puede haber ningún cambio. El cambio que tenga que se alerte tiene que volver a entrar a modificaciones y cumplir con este código. No sé si contesté, pero igual cosa lo vemos después en profundidad si queda alguna duda. Ok, gracias. Después seguimos con un poquitito para ampliarlo. Perfecto, Es un tema que me gustaría profundizar. perfecto. ¿Listo? Pero muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, entonces volviendo acá estábamos viendo el reglamento técnico 1, donde como vimos, nosotros de acá la información que obtenemos, ya sea para actividades, estas actividades listadas, actividades comunes, sanitarias, compras, administrativas, industrias y depósitos, lo que vamos a obtener es la condición de extinción y el riesgo asociado. Y con esta información es que vamos a ir a los siguientes reglamentos técnicos. Específicamente al reglamento técnico número 3 de condiciones específicas de protección activa. Este reglamento tiene 4 grandes capítulos. Las condiciones específicas de protección activa, que son simplemente generalidades, y acá nos detalla cuáles son las condiciones específicas, es decir, nos describe qué es el A1, el A2, el A3, el A4 hasta el A9. En el punto número 2 nos define si corresponde, si aplica para el edificio, cómo diseñar y qué tienen que cumplir los sistemas de hidrantes, donde vamos a hablar de los objetivos, diseños hidráulicos, componentes y demás, rociadores,
que actualmente este apartado está vacío y simplemente nos menciona que hasta tanto el apartado sea reglamentado, se regirá por la norma IRAM 3555. En estas revisiones que hablamos periódicas, van a estar en algún momento incluyendo también el diseño de rociadores. No se hizo hasta el momento, así que simplemente el reglamento te envía a cumplir con la norma IRAM 3555. Y por último, también menciona extintores. Hoy, por el tiempo y la presentación, vamos a hacer hincapié en los primeros dos, que son las condiciones de protección activa y sistema de hidrantes, ya que rociadores no está reglamentado aún. Condiciones de protección activa. Entonces, vamos al primer punto, que habla de las generalidades, y acá habla un poco de la particularidad, que justo hablaba Aldo, de estos edificios, de este requerimiento del inciso del artículo 39933 del inciso E, que hablaba de que los edificios de mayor a 10 metros de altura deben estar conectados al tanque sanitario. Acá dice, bueno, si este edificio tiene esa exclusión, permite una exclusión de que no tenga una reserva exclusiva de incendio, por lo menos debe cumplir con las siguientes premisas. Que el sistema de la instalación fija, las cañerías, los hidrantes y su equipamiento debe cumplir con los puntos 2.6 y 2.7 del reglamento, el cual 2.6 nos va a hablar de los diámetros de los hidrantes, que nos pide para cualquier instalación de riesgo moderado, grupo 1, 2 o riesgo alto, tienen que ser válvulas de 63 con mangueras de 45, y en riesgo leve se permite hidrantes de 45 con mangueras de 45. También, y el 2.7 nos menciona las características constructivas, como el material de la cañería, los diámetros de la cañería, las normas que deben cumplir estos materiales, cómo debe estar el gabinete de manguera. Luego nos indica que el sistema no requiere contar con la presurización exigida en el punto 2.4. ¿Qué significa no requiere? No nos va a pedir una presión mínima. Nosotros sabemos que, bueno, lo vamos a ver, pero el código de edificación y su reglamento técnico nos exige una presión mínima de 1 kilo en el hidrante más desfavorable. En el único caso que esta presión queda excluida es en estos casos que en edificios de vivienda mayores a 10 metros donde se exige la conexión al tanque sanitario no requiere una presión mínima exigida. Y nos menciona que, sin embargo, se podría proveer un sistema de presurización que será opcional de acuerdo a la decisión del proyectista o instalador. Nosotros desde Maxi Seguridad y desde la buena técnica del arte de la ingeniería recomendamos que haya un sistema de presurización. De hecho, los que estamos en el área sabemos que hay muchos edificios que tienen 0 presión en algunos hidrantes, con lo cual sería un sistema que no va a funcionar. Sin embargo, el código no lo exige, con lo cual es opcional, es una recomendación y está librado a la aceptación o no del cliente y del dueño de la instalación, instalarlo o no. Después nos menciona que se debe proponer alguna solución técnica que asegure la renovación periódica del agua contenida en las cañerías del servicio contra incendio. Bueno, acá nos menciona esto de dónde se toma el nivel para medir los 10 metros de altura del edificio. Y lo que hablábamos que son locales, que yo les mencionaba, que son locales de uso principal, los que definen el uso general, aún siendo complementarios, pero en la ocupación, no, perdón, acá. Sí, es lo que hablábamos previamente, de que el nivel se mide desde la cota al último piso de la actividad principal. Y acá vamos específicamente en el 1.2, nos va a describir qué son estas condiciones de extinción que nos había dado el primer reglamento técnico. Tenemos el A1, el A2, el A3, hasta el A9. Son muy específicos, siempre que el paso siempre es el mismo, es ir al reglamento 1,
obtener la condición de extinción y ver qué aplica a nuestra instalación. Eso también nos sirve, a veces, aunque no seamos diseñadores, pero sí mantenedores, para entender si lo que estamos manteniendo hoy o el edificio, por lo menos está cumpliendo con el reglamento, con el código actual. Puede ser que no, y ahí repreguntarnos si no cumple porque está mal diseñado, porque no está aprobado, o porque quizás tenía una aprobación previa y hay que confirmarla, que no haya habido cambios en el uso o en el edificio. Pero las condiciones de extinción van a ser, el primero, que es A1, es el que nos va a derivar al siguiente punto, que es, habrá un servicio contra incendio que cumpla con lo establecido en el punto 2 del presente reglamento técnico, que ahora lo vamos a ver en profundidad. Y después los demás, muchos nos envían según si son moderados, si son grupos, si son industrias de depósitos, o por superficie, que vemos en cada caso en particular, a la condición A1. Lo que queda fuera de estas condiciones significa que no es exigible. Por ejemplo, una 8 es donde nos va a exigir rociadores automáticos. Una 9 nos va a exigir además un sistema de extinción automática de acetato de potasio. Esto va a aplicar en cocinas probablemente. Pero aquí podemos ver en detalle cada una de las condiciones de extinción. Y principalmente siempre que tengamos que el reglamento nos lleve a cumplir con una condición A1, tenemos que ir al punto 2 de este reglamento, donde el punto 2 menciona el sistema de hidrantes que se debe colocar en el edificio. El 2.2 nos va a mencionar, en primer lugar, lo que vimos del reglamento técnico 1, donde vamos a determinar la condición de extinción que debe cumplir el edificio. El tipo de riesgo, condición de extinción, riesgo, y con esta información vamos a ir al punto 2.3, donde vamos a determinar los parámetros hidráulicos de la instalación. ¿Qué queremos definir principalmente aquí? La superficie de cálculo, la superficie de todo el edificio, superficie cubierta y semicubierta. Vamos a determinar el caudal del sistema, el caudal mínimo requerido según la condición de extinción y el riesgo asociado, y la superficie, y vamos a definir las bombas. Nos va a permitir definir las bombas. Entonces, en primer lugar, el reglamento técnico número 3 nos define los tipos de riesgo de manera genérica. Sin embargo, vimos que en el reglamento técnico número 1 hay un cuadro detallado de las actividades. Voy a volver por si alguno no lo tiene tan presente. En el anexo 4 tenemos directamente un cuadro donde según la actividad nos define el riesgo y es más específico. Para a veces tenemos dudas de dónde incluir el riesgo. Pero acá simplemente también nos define de manera genérica, nosotros podemos intuir qué riesgo tiene la actividad de riesgo leve, se incluye en esta categoría actividades caracterizadas por la existencia de almacenamiento y la ausencia de manufacturas o procesos industriales. Se trata de establecimientos con cargas de fuego bajas y riesgos intrínsecos muy bajos. Actividad de riesgo moderado grupo 1 comprende a negocios o depósitos no peligrosos en general, así como también aquellas industrias que por las características de sus procesos y materias primas no revisten una gran peligrosidad y en las que es relativamente fácil combatir un incendio. Las cargas de fuego son bajas, moderadas. Las posibilidades de fuente de ignición y riesgos intrínsecos de procesos son bajos y moderados. Acá se pone, por ejemplo, en actividad de riesgo moderado, un hotel que aplica en el riesgo moderado grupo 1. El moderado grupo 2 comprende depósitos e industrias que en función a sus procesos de materias primas elaboradas o almacenamientos adquieren características de fácil combustibilidad, siendo relativamente difícil, acá se escribió mal, combatir un incendio. En este caso se incluyen las actividades de cargas de fuego moderadas a altas y las posibles fuentes de ignición y riesgos intrínsecos son moderados a altos. Y por último tenemos los depósitos
que tienen actividad de alto riesgo, se encuentran depósitos de productos líquidos, inflamables, combustibles o sólidos de alta peligrosidad. Las industrias cuyos procesos se cierren una gran peligrosidad, presentando riesgos de incendio y explosión muy importantes, factores que hacen muy difícil el incendio. Se trata de una actividad de carga de fuego altas a muy altas, incluyen materiales combustibles e inflamables. Acá tenemos la categorización genérica de los riesgos. Y por último, el punto 2.3 del capítulo 2 del reglamento técnico número 3 nos va a definir que debemos determinar la superficie, vamos a obtener el caudal de agua de diseño del sistema, el volumen, y con esto vamos a poder definir las bombas. Me fui para adelante. Entonces, ¿cómo vamos a definir el caudal? En este mismo capítulo tenemos una tabla, que es la tabla 232, que con el riesgo y la superficie vamos a poder definir el caudal requerido y el tiempo de autonomía exigido por el reglamento técnico. Entonces, por ejemplo, tenemos un hotel que dijimos que era grupo moderado 1 de 1.200 metros cuadrados, nos va a estar exigiendo 400 litros por minuto de caudal de diseño. Esa es la manera que vamos a ir entrando. Entonces, nosotros habíamos definido actividad predominante o actividad de diseño. Con esa actividad, el reglamento 1 nos da la condición de extinción y también su riesgo. Calculamos la superficie y en esta tabla evaluamos si la condición de extinción es A1. Si es A1, que requería sistema de hidrantes, vamos a este punto, y con el riesgo y la superficie obtenemos el caudal de diseño y su autonomía. Y la determinación del volumen, tenemos otro cuadro, o simplemente podríamos multiplicar el caudal por el tiempo de autonomía, que nos va a estar dando los litros de reserva de agua exclusiva de incendio que requiere el código de edificación y los reglamentos técnicos. Con esta información vamos a poder estar definiendo las bombas de incendio. ¿Qué define el reglamento? Como mínimo se deben instalar 2 bombas principales. Cada una debe proveer independientemente el caudal por el cual se diseñó el sistema. Para mantener la presión, una bomba jockey. Las bombas principales no deben ser utilizadas como bombas de mantenimiento de presión. Luego de tener las cantidades, que es lo que define el reglamento, el caudal nominal debe ser el 100% del caudal de agua que establecimos como caudal de diseño en la tabla 232. Entonces, si el caudal de diseño hemos dicho que era 400 litros por minuto, la bomba debe ser cada una de las bombas de 400 litros por minuto. Mientras que la presión nominal va a estar definida por un cálculo hidráulico. Pero lo que sabemos que se debe cumplir es que en la posición del hidrante hidráulicamente más desfavorable debe haber el caudal nominal, 400 litros por minuto, en el caso del ejemplo, y una presión mínima de 1 kilo. Con un cálculo hidráulico desde este hidrante a la sala de bombas, tenemos el hidrante acá y la sala de bombas acá, vamos a hacer el recorrido de la cañería y todas las pérdidas de carga que haya desde la bomba hasta el hidrante nos va a determinar la presión nominal de la bomba, que va a ser superior a 1 kilo. Entonces la presión será del caudal nominal, 400 litros por minuto en el caso de ejemplo que vimos, y una presión mayor a 1 kilo, de manera tal que las pérdidas de carga desde la bomba hasta el hidrante nos permitan como mínimo esta presión residual. Después nos exigen, de manera general, que las bombas deben estar certificadas para uso específico como bombas para servicio de incendio. Las bombas deben tener placa de identificación con información técnica que incluya la marca y el modelo, el caudal nominal, la presión nominal, la velocidad nominal y las aprobaciones que poseen. Es importante solicitar esta información y tenerla visible en las bombas, porque, digamos, por así decirlo, las bombas de incendio
podríamos definir lo que es el corazón de un sistema contra el incendio, y que esté bien diseñada es muy importante. Por otro lado, tiene otras exigencias, el código de edificación con respecto a las bombas de incendio, que nos exige que los motores eléctricos, en este caso electrobombas, tienen que tener como mínimo una fuente de alimentación eléctrica segura. Y nos dice que se considera una fuente segura la alimentación directa desde red pública. Es importante que sea directa y no que venga de adentro de la alimentación del edificio. ¿Por qué? Porque hablando de un incendio, el primero que hace bomberos, es apagar, bajar la tensión, bajar la térmica, y esto apagaría las bombas. Por eso es importante que esté identificado y sea independiente la alimentación de las bombas a la alimentación de todo el edificio. Por otro lado, el arranque y parada de las bombas deben ser de accionamiento automático. La bomba jockey se encarga de mantener presurizada la cañería, por lo cual su arranque y parada son automáticos, mientras que la bomba principal, el arranque debe ser automático, pero únicamente debe detenerse de forma manual. ¿Por qué? Nosotros sabemos que las bombas de incendio son bombas de sacrificio. En un siniestro, en un incendio, preferimos que se queme la bomba a que se apague para proteger su resistencia, a proteger la bomba, que eso no protegería el edificio. El objetivo es que la bomba funcione hasta su último momento con tal de apagar, de proteger a las personas en primer lugar y luego las instalaciones. Por eso es que nunca una bomba debe tenerse de manera automática, una bomba principal, siempre de manera manual. Y por otro lado, nos habla de las características de lo que es sala de bombas, que la sala de bombas debe ubicarse dentro de una sala protegida con características sala de máquinas dentro del edificio con acceso controlado. No debe ser de acceso a todo el mundo, también se puede alojar en un recinto exclusivo y protegido tipo caseta. ¿Qué significa esto? La resistencia al fuego de este tipo de salas tiene que ser de 120 minutos. Y por último, habla del drenaje de sala de bombas, que en caso de no disponer de drenaje natural por gravedad, deberá proveer un sistema de desagüe con bombas de achique. Esto pasa mucho en salas de bomba. Como sabemos, las bombas no pueden ser, que de hecho no lo dice en la presentación, pero las bombas no pueden ser, no pueden tienen que ser de succión positiva, sí o sí. Es decir, si un tanque es enterrado, lo que se puede hacer es hacer una sala enterrada, porque la succión de la bomba debe estar por debajo del nivel de agua del tanque. Y esta sala de bombas enterradas, en general debe ponerse una bomba de achique o desagüe, que no se recomienda hacer este tipo de instalación. Nosotros no lo recomendamos porque ha pasado muchas situaciones que estas bombas de achique se rompen, llueve, se inunda la sala y se pierden las bombas. Pero es una solución en caso de que no haya espacio físico donde poner los tanques a nivel, se puede hacer de la sala de bomba enterrada o también bombas verticales, que la succión sea por debajo del tanque, son bombas más complejas, pero se puede. Y en el desagüe con una bomba de achique. Por último no, después nos menciona que a poco de la presentación, las últimas 2 o 3 filminas, nos menciona las características de la reserva de agua, nos indica los materiales constructivos, la ubicación de los tanques, la capacidad exclusiva de incendio, la capacidad que debe ser exclusiva de incendio y lo que no se permite. Los materiales, básicamente resistentes al fuego, de hormigón, placas de hormigón, metálicos, no se aceptan materiales plásticos, a no ser que los tanques estén a 10 metros mínimo del área a proteger o dentro de una sala con características sala de máquinas. Esto que vimos de una resistencia al fuego de 120 minutos. Después los tanques de reserva exclusiva de incendio deben estar mínimo a 0,5 metros de cualquier tanque de reserva de agua para consumo. La capacidad debe ser exclusiva de incendio. Hay una reserva de ser exclusiva de incendio, no se puede, ya en el nuevo reglamento, no se puede hacer uso mixto de los tanques. Lo que se dice, solo se admite el uso de tanque mixto en caso de obras existentes, a juicio de la autoridad de aplicación,
no resultará posible la adecuación del tanque existente para el cumplimiento de esta exigencia. Pero esto es una situación de compromiso que se resuelve junto a la autoridad de aplicación. En principio no está autorizado más el uso de tanques de reserva mixtas. Deben ser exclusivas de incendio. Y lo que no se permite, ya no se va a permitir más, no se acepta la red pública como fuente directa, es decir, no se puede alimentar más desde AISA. En aquellas instalaciones preexistentes en que se proyecten modificaciones de uso, modificaciones de superficie o instalaciones propiamente dichas, y su suministro se realiza de modo directo desde la red pública, se obligará a conformar la correspondiente reserva exclusiva, desafectando la conexión directa preexistente. Por eso que acá hablábamos, Aldo, en respuesta en un poco lo que MEC está incluyendo el código, que es en instalaciones preexistentes que proyecten modificaciones de uso, modificación de superficie, o en la instalación previamente dicha, donde tenga que hacer una nueva presentación, se va a exigir conformar estos puntos. No se permite disponer, acá hablamos de lo de la bomba, no se permite disponer de cebado de ningún tipo. Esto de las bombas deben ser de succión positiva. Y los tanques elevados como fuente de agua exclusiva sin equipo de bombeo para presurizar la red de incendio no son aceptados, excepto en aquellos casos que cumplan de manera estricta el requisito de caudal y presión exigidos en el reglamento, lo cual es muy complejo calcular sin una bomba, con lo cual a priori se puede pensar que los tanques como fuente exclusiva sin bombas no se permiten. Nos menciona cómo deben ser los hidrantes específicamente, que los hidrantes de incendio aceptadas son redes abiertas, son anillos. Los hidrantes deben ser de 64 milímetros, equipados con mangueras de 45. Para establecimientos de riesgo leve se permite el uso de hidrantes de 45 y mangueras de 45. Las bocas de incendio se deben distribuir de tal manera que se proteja de la zona a proteger y se distribuirán en toda la zona por proteger y se ubicarán de manera que sus radios de cobertura abarquen todo el establecimiento. Y en esto se debe tener en cuenta los obstáculos o tabiques para contemplar el área de cobertura de los hidrantes. Y ahora sí, por último, nos menciona los componentes del sistema. Nos habla de las cañerías, qué materiales deben tener, el equipamiento de la boca de incendio, cuál debe ser, las conexiones de bomberos y los sistemas combinados. Nos menciona que las cañerías deben ser aéreas, siempre que sean aéreas tienen que ser de acero y cumplir con estas normas. Se permiten cañerías plásticas siempre y cuando sean enterradas a una tapada mínima de 1 metro. Esto es para proteger por daños mecánicos, calor o llama. También tiene sus normas que deben cumplir los materiales de plástico. Luego, si hay cañería enterrada, los ramales a nivel y los que conduzcan a los hidrantes y bocas de incendio deben ser de acero y contemplar los soportes adecuados para la sustentación segura. Es decir, todo lo aéreo debe ser de acero, no se permite material. Cañerías plásticas. Y por último nos menciona que la presión estática en la boca de incendio mayor, si es mayor a 7 kilos, debe tener válvulas reguladoras de presión que la reduzcan a un valor admisible. Con respecto a las bocas de incendio, nos menciona lo que vimos antes de los diámetros y el largo de mangueras para hidrantes de 64 y mangueras de 45, pueden ser de 20 o 25 metros, y para mangueras hidrantes de 45 y mangueras de 45, 20 metros. Nos habla de cómo deben ser los gabinetes, que las mangueras deben cumplir con estas normas. Se debe proveer a las mangas una lanza cada manguera y la boquilla, chorro pleno y niebla. Por último nos indica que la válvula, el eje de la válvula debe estar entre 1 metro y 1,40 a nivel de piso para su accesibilidad y manipulación. Conexión de bomberos. Se debe prever una boca de impulsión en cada línea oficial. Es decir, si un edificio tiene 2 salidas a 2 calles independientes, tiene que tener 2 bocas de impulsión.
Para hidrantes se exige, para el sistema de hidrantes únicamente, una boca de impulsión simple de 64. En cambio, para rociadores, una boca de impulsión doble. Y también permite que en sistemas combinados se prevea una única boca. Sistemas combinados, hablamos de hidrantes y rociadores, puede haber una única boca de impulsión, pero tiene que ser doble. Y por último nos menciona en cómo se debe instalar, que sabemos que la boca de impulsión puede ser en vereda o en pared. Cuando estén en pared se puede poner a una altura máxima de 0,6 metros con respecto al nivel del piso terminado. Y por último, los sistemas combinados. Nos hablan que en sistemas combinados debe preverse una válvula de control individual en cada conexión sobre el alimentador principal del sistema de rociadores. Esto para independizar el sistema de hidrantes con el de rociadores. Bueno, entonces hasta aquí vimos lo que es el reglamento técnico, el código de edificación y la trazabilidad de cómo nos va dirigiendo hacia los reglamentos técnicos y específicamente en protección activa. Vamos a estar utilizando el reglamento técnico 1, donde definimos actividad, condición de extinción y riesgo, y en el reglamento técnico específico de protección activa, específicamente nos va a dar el cómo o qué debe cumplir la instalación. En sistema de hidrantes, es lo que indagamos el día de hoy. A futuro va a haber un sistema de rociadores que actualmente nos pide que cumplamos con la 3555. Y también está el capítulo de extintores, que puede quedar para alguna otra oportunidad si es de interés también a profundizarlo. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido. Y ahora es el momento, si tienen alguna consulta, duda, levantar la mano, abrir el micrófono. De no quedar ninguna duda, les agradezco el tiempo. Igual nos quedan unos minutos más. Juli, disculpa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Después, ¿dónde la plasmarías a la capacitación, en la presentación? Nirix, esto lo vamos a estar compartiendo, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, estaremos enviando una copia de lo que es la presentación, sí, para que lo puedan ver y también los certificados a todas las personas que asistieron. Esto durante el transcurso de la semana. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado de la presentación, del contenido? Si no, no sé si yo sigo compartiendo o no, pero bueno, cuando Nirix les comparta la presentación, les va a compartir mi contacto. Te pido, Nirix, que lo comparta. Cualquier duda me pueden mandar, escribir. Nuevamente les agradezco a todos por su tiempo, por su atención y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Bueno. muy claro todo. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias. 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 Gracias, Juli.